Grabar. Así que bienvenidas, bienvenidos a todos los que están aquí presentes hoy en esta lectura en vivo y también a los que nos van a escuchar después en la grabación. Infinitas gracias por estar aquí y hoy vamos a continuar esta lectura del curso de milagros. Recordarles que estamos leyendo la parte del texto. Este libro se compone de 3 partes. Vamos a hacer un pequeño repaso, que está la parte del texto, la parte de las lecciones y el manual del maestro. ¿Ya? Y nosotros nos estamos abocando a la lectura del texto. Y hoy vamos a iniciar la lectura del capítulo 7. Yo estoy en la página 124, para los que tienen el libro. Y el capítulo 7 se titula Los regalos del reino. Y vamos a leer la primera parte. La primera parte dice el último paso. Y vamos a ver qué nos trae esta lectura de hoy. Y dice así. El poder creativo de Dios y de sus creaciones es ilimitado. Pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. En este proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos. Y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podría ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir
porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre, porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre, porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar, tienes que dar o regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da. Y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que crees, a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite, más allá de todo tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y creer como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos. Y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal.
Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal, porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a él ni a lo que él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Y así termina esta primera parte, donde nos explica qué significa ese segundo paso, ese último paso, que es el que da Dios. Me surge en este momento un poco eso que nos falta, creer que realmente somos co-creadores de nuestros propios hijos, que no son necesariamente los hijos materiales, sino que es todo y cuanto vivimos en esta vida, es nuestra creación, tanto material, inmaterial, y recalcar, porque aquí lo dice muy claro, que es el pensamiento del Creador. Es el pensamiento de Dios el que crea. Por tanto, son nuestros pensamientos los que crean nuestro reino, nuestro propio reino, porque nos inventamos un reino, ¿no? Y yo creo que ahí está el último paso, es volver al único reino que existe, que es el de la paz y la eternidad. Y vamos a ir a la parte 2, que se titula La ley del reino. Y vamos a ver qué nos dice. Y dice así: curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra
al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente. En este mundo, porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes a los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible tener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa: crees en lo que proyectas. Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que por lo tanto crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende, porque en él no hay creencias. Tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse. En efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado, y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. El propósito del Espíritu Santo es al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a las formas sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña
el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar. Pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión, porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios, puesto que es también lo que tú eres. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre, porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Así termina esta parte número 2, que nos contaba respecto a la ley del reino. Y ahí nos habla, y me venía a la mente cuando dice las leyes se tienen que adaptar al contexto, ¿no? A este lugar donde nos encontramos nosotros, a esta dimensión o esta forma de vida que hay aquí, donde hay dualidad. Y creemos en ella, por eso existe, no es por otra cosa. ¿Ya? Entonces, como esas son las condiciones, la ley se adapta. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad de crear, de preguntar, existen dos formas diametralmente distintas de cómo se va a expresar, según a quién nosotros estemos escuchando, ¿no? O desde qué lugar estamos actuando o percibiendo. Si es desde el miedo, que es el ego, o desde el amor, que es el Espíritu Santo.
Entonces te llama a renunciar a una de las voces, no te dice cuál, porque ese es tu libre albedrío, pero te dice renuncia a una de ellas para que puedas escuchar a la otra con claridad y seas consistente. Seguir una sola línea es la consistencia, que no quiere decir que en algún momento te puedas cambiar a la otra línea, pero solo sigue una. Aquí no te está juzgando si sigues a tu ego o no, te dice, te advierte qué significa seguir a una u otra, qué te va a dar una o la otra, pero es tu elección. Y eso es maravilloso. Eh, Así que vayamos siendo conscientes. Y esa elección no es que yo la elija una por un tiempo, es una elección que se hace a cada segundo de nuestras vidas, por no decir microsegundo. Entonces siempre tenemos la oportunidad a cada momento de elegir de nuevo, de tomar una nueva decisión y de elegir de nuevo. Y me venía también contarles, como hablaba de traducir, que no se refiere a traducir en los idiomas a los que nosotros hablamos, sino que a los idiomas que están en nuestras mentes, dada toda la contaminación. Una palabra, como habla aquí, es solo un símbolo. Y como es susceptible a la interpretación según la mente que lo esté percibiendo, le da un significado a esa palabra. Así que por eso una palabra es solo un símbolo. Es un símbolo de símbolos. Entonces está doblemente alejada de la verdad. Porque el pensamiento es un símbolo, la palabra es otro. Y ya se alejó dos veces. Así que imagínate cuando yo interpreto, el otro interpreta lo que interpretó el otro. Es una locura. Entonces, volver a la verdad es escuchar la voz interior. La verdadera voz, la que habla de la verdad, de lo que realmente es. Entonces, la confusión se da cuando hacemos ese juego del ego, de traducir una palabra según mis creencias, según mis miedos, según mis vivencias. Por eso que hay que ser súper humildes y saber que nadie tiene la verdad. Mientras no escuchemos la verdadera voz, nadie tiene la verdad. Y desde esa humildad, saber que todos estamos con nuestro sistema de pensamientos que elegimos en ese momento, darnos cuenta y volver a elegir. Y respecto a la traducción, si al final nos alcanza el tiempo, les voy a contar, para los que no sepan, cómo se tradujo este libro. Que cuando yo me enteré fue wow, porque este libro originalmente fue canalizado en inglés por una persona que de habla inglesa. Y hoy día está traducido en muchos idiomas. Y les voy a contar un trocito de eso porque cuando yo me enteré y después me supe eso, fue después de haber terminado de leer el libro, fue wow. Como que se abrió otra historia. Así que vamos a continuar con la parte 3. Este capítulo 7 es uno de los capítulos largos, tiene muchos subcapítulos, varios, más de los normales, más de 10 parece. Entonces, vamos a estar harto rato aquí. Y seguramente es porque los regalos del reino, como se titula este capítulo, son varios, o hay que profundizar en esto, ¿no? Así que vamos a la parte 3, que dice la realidad del reino. Vamos a comprender qué es eso. Y dice así: el Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Cuando dije, estoy siempre con vosotros,
Lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Por eso es por lo que el ego es demente. Te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es por lo tanto una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar. Mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de lo que el ego no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo deshecho continuamente y desaprovecha y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. Tú, que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses irreal? Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo.
pero las apariencias, parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera, es como en última instancia, tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es el reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos porque ve únicamente en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda. Y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Y así termina esta parte número 3, que nos hablaba de la realidad del reino. Y como enfáticamente aquí nos dice Maestro Jesús, tú eres el reino, nos está hablando de nuestra realidad, de la realidad que somos. Nada más ni nada menos. Empezarnos a creer, aunque sea mentalmente, aunque sea desde el ego, chicos y chicas, lo que somos ese reino, que somos ese gran poder, que tenemos esa eternidad, que la paz es nuestro estado original, esa serenidad, aunque sea desde la mente del ego, poquito a poco, si la empezamos a cultivar en nuestro día a día, a volver a ese estado de paz más continuamente, y eso se hace con lo que leímos en el martes anterior, que es con la atenta vigilancia, y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aunque creamos que nuestro ego nos haga creer que no lo escuchamos, porque esa voz está siempre ahí, siempre, y el ego te dice, no, tú no escuchas nada, no sientes nada, no canalizas nada, ahora que está de moda la palabra canalización, no todos queremos ser súper canales ahora y ese es el ego espiritual que se disfraza de eh, querer lo que tiene el otro, creer que el otro hace cosas que vos escucha una voz que tú no puedes escuchar y quererlo, y eso es la competencia, ¿no? Ahí nos habla de la competencia, que pensamos que somos distintos, que uno tiene otras capacidades y yo no la tengo. Lo único que te impide escuchar la voz, y no significa escuchar una voz desde el oído o desde el ojo, la voz más bien la escucha es desde aquí, siento la verdad. Por eso te dices que no se puede explicar la verdad, porque no necesita ser explicada.
es una certeza, y yo sé que todos nosotros los que estamos aquí en algún momento hemos sentido eso, que yo sé que esto es, pero no tengo una explicación para esto. Y eso es la gran voz. Y pocas veces nos damos la oportunidad porque inmediatamente llega el ego y te pone la duda, la consulta, te pone toda su historia, sus miedos, pero es que cómo va a ser esto, te lo estás imaginando, te volviste loca y cosas así. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde yo de nuevo tomo la decisión. Te escucho y me identifico con eso que estás diciendo, querido ego, o te dejo pasar. Te paso por alto. Porque en el fondo este curso lo único que nos va a enseñar es pasar por alto esa voz. Esa voz no se va a callar, va a ser más suavecita. Pero en la medida que nosotros aprendamos a decirle, te escuché, pero no te voy a hacer caso. Esta vez no coincido contigo. No voy a ir por ese camino. No voy a jugar tu juego. Que es nuestro propio juego porque el ego lo inventamos nosotros. Entonces es como, pero en un juego antiguo, ¿no? Y así que hay que tratarlo también con amor, si el ego nos ayuda, de cierta forma, nos ayuda a sacar ese poder y esa fortaleza. Hoy día leí precisamente, dice, el ego crea los problemas, porque todos los problemas están creados en nuestra mente solamente, y en la mente que es parte del ego, pero el ego crea los problemas perfectos para nosotros poder sacar a relucir nuestro poder y nuestra luz. Y es tal cual, porque todos los problemas que tenemos son nuestros miedos. Así que me los muestra, pero claritos. Y yo ahí ya puedo ver, voy a sacar a relucir mi luz para darle luz a este miedo que tengo aún. Porque si no, no tendría esos pensamientos terroríficos. Y como les contaba, le quería comentar respecto a cómo fue la traducción de este libro. Este es una historia muy reducida, porque yo después la escuché desde la propia traductora. Ella ya desencarnó hace no muchos años. Ella también sintió el llamado del Espíritu Santo a que ella tenía que ser la traductora de este libro. Ella era hispanohablante, pero vivía en Estados Unidos. Si no me equivoco, era de algún país centroamericano, no recuerdo exactamente cuál, pero vivía hace muchos años ya en Estados Unidos. Y ella sintió el llamado y tenía vergüenza de contactar a la fundación, a la Fundación por la Paz, for Inner Peace, por la paz interior, así se llama la fundación que finalmente crearon estos autores del libro, los que canalizaron y los que ayudaron a Helen a concretar este libro. Y también ocurrió algo muy mágico ahí. De hecho, al principio no le hicieron mucho caso, y después las vueltas de la vida, de las circunstancias, y probablemente porque no era el momento de hacer la traducción, ella llegó, la vida la llevó hacia ese camino y a ser la traductora. Ella era estudiante en ese momento de un curso de milagros, ¿ya? O sea, estaba leyendo el libro. Y aunque no lo crean, aquí está, traducido por, aquí está la autora, se llama Rosa María González de Wynn. Si buscan su nombre en YouTube, van a encontrar videos de ella, porque ella finalmente se convirtió en una maestra. Ella enseñaba, daba charlas, hacía... Y dentro de esos videos que después yo leí, que por algún momento, ni me acuerdo por qué llegué al nombre de la traductora, porque uno nunca lee esas cosas de los libros. Y en ese momento, y después descubrí por qué llegué a ella. Ella me hizo ver una herida muy grande que yo tenía, a través de un ejercicio que hacía y que en ese momento yo ya tenía que empezar a sanar.
Así que ella llegó como magia hacia mí también. Ese video que vi de ella y todo pasa por algo. Y me van a creer que la traducción de este libro al español se demoró 10 años. Estuvieron 10 años trabajando en la traducción del libro. Ella encontró una persona de la Real Academia, porque la traducción, lo que dice, por eso me acordé mucho de eso, lo que dice de que las palabras son símbolos, y hacer que esta lectura sea lo menos interpretable posible, en la medida de lo posible, y traducir todo eso que decía en el inglés al español, y después me imagino que a todos los demás idiomas a lo que está traducido, pero el primer idioma que se tradujo fue al español. Ella cuenta que fue un trabajo de años y de estar constantemente revisando cada palabra, Ahí la Isabel nos dejó un enlace en YouTube, en el chat, para que lo puedan ir a ver para los que le interesen. Fue de tal magnitud que a pesar de que incluso ella ya era un canal, el Espíritu Santo la guiaba, pero también queda en manos de nosotros, en nuestra propia sabiduría, cómo hacer esto, que yo le saqué el sombrero a nuestra querida Rosa María por su enorme trabajo, y después de eso claramente ella se convirtió en una maestra de este curso y lo enseña a dar charlas, y véanla porque la pasión que tienen a hablar de esto es muy poderosa. Esa era la historia, y me acordé por el tema de la traducción, ¿no? De cómo hacer que las palabras, por muy interpretables que sean, no pierdan el valor de sus verdaderos significados. Y tenemos que ser muy pulcros, sobre todo en la palabra hablada, porque tiene una energía tan poderosa, tan impactante en un otro, que todavía está en su ego y que nos sabe identificar la verdad, que tenemos que ser muy responsables y de ser coherente, esa consistencia que nos hablaba aquí, entre el pensamiento, la palabra y después la acción, ¿ya? Porque es clave hoy en día, no por nosotros mismos, porque finalmente enseñamos, y ahí nos decía esta parte del texto, que enseñamos lo que proyectamos y enseñamos lo que somos, así que lo que estamos proyectando, ya sea de distintas maneras, con nuestro actuar, con nuestra mirada, con nuestra expresión facial, que es tan expresiva, con nuestro actuar, con nuestro hablar, con esa palabra, desde cómo suena nuestra palabra, porque no es lo mismo decir con la tonalidad que le ponemos, también es una vibración muy impresionante. No es lo mismo estar en una discusión, por decirlo de alguna forma, que se convierta en una discusión versus pelea, versus una discusión nutritiva y donde compartimos ideas más que nada. Y eso tiene que ver todo con la tonalidad y con el querer defender mi verdad respecto a la del otro. Por eso hay que ser humildes. Humildes porque no tenemos la verdad absoluta. Y hay un dicho que dice la verdad, bueno, hay dos, no dichos, unas frases que viene al caso mencionarla, que define lo que es verdad, o cómo darte cuenta de cuando estás en la verdad. Y dice la regla, esto es una regla, dice que la verdad es siempre, o sea, la verdad es siempre, no es verdad ahora y mañana no, la verdad es siempre y para todos. Y si lo que yo estoy diciendo no es verdad siempre y para todos, no es verdad. Y ahí nos queda el 99,9% de todo que no es verdad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la única verdad es el amor. Eso no tiene espacio a discusión. Y cuando uno es amoroso y es amor y se siente amoroso y
es que es pura verdad. Ahí es cuando uno es quien es. Así que poner amor en todo, no ese amor falso y fingido, ese amor verdadero, de sentir esa unidad con todos, de ver a todos en todo, a mis hermanos, porque somos iguales, estamos creados desde la igualdad. Dios dice ahí, lo dio todo a todos, tenemos todo. Entonces, cuando yo me sienta escasa de algo, privada de algo, menospreciada, porque veo que hay otro en algo que yo creo que tiene más que yo, porque estamos mirando desde nuestro querido llamado ego. Nos está mostrando el miedo, uno, a no pertenecer y a no ser suficientes. ¿Ya? Y eso no es real. Porque no es verdad siempre y para todos. Cumple la regla, ¿verdad? Entonces, usen esa regla para medir sus verdades. A mí me sirvió mucho. Se me quedó muy grabada. Porque mi mente es muy traicionera. Mi ego es muy pillín. Entonces, a veces me engaña, pero lo pillo. A veces me demoro, pero lo pillo. Así que vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Ya no vamos a alcanzar a leer otro espacio, así que abrimos este espacio para los comentarios. Yo voy a leer el chat, veo que hay algunos comentarios. Si alguien quiere escribir algo más, me escriben. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo abre. Esto es aquí, Open. Ahí la Isabel nos puso el video de la Rosita. ¿Ya? Así que si alguien quiere comentar, preguntar, alguna duda, complementar también, esto es de todos. Yo tengo una duda, Claudia. Dale, mi querida No Isabel. entiendo a nivel mental cómo la enfermedad está fuera del reino. Wow. Sí, Le creo que cursa milagro, pero no lo entiendo. sí. Nosotros creemos que la enfermedad es algo que nos pasa, por decirlo de alguna forma, producto de que estamos muy desde la materia, producto de que creemos que comemos mal o que genéticamente estamos condenados a enfermarnos. Yo creo que básicamente hay por ahí, malos hábitos de cuidar el cuerpo, no hago ejercicio, que sí, todo eso influye porque estamos en la materia, pero es una mínima parte. La enfermedad en el 90%, su influencia no es genética, es la mente, ¿ya? Refleja lo que nuestra mente, la distorsión de nuestra mente. Entonces te dice, tu cuerpo es tan valiente y poderoso que es capaz de enfermarse y la enfermedad ya es el grito final. Oye, algo está mal en lo que estamos percibiendo de nosotros o de los demás, o del mundo, o de todo. Porque la mente es la que comanda en el fondo y manda las instrucciones al cerebro, que es nuestro órgano físico. La mente está aquí, es algo etérico, ya la mente no es tangible. El cerebro físico, que en el fondo le llaman desde la psicología la psique, está el cerebro y está el cuerpo. Y todo nuestro organismo está todo, por eso te dice el yoga, mente, cuerpo y espíritu. Es que no hay una separación. Y el cuerpo se ofrece, hace una ofrenda a la divinidad, a nuestra evolución, y enferma. Una de las ramas de la medicina, entre comillas, alternativas, que ya no es alternativa, que ve muy bien esto, es la medicina germánica, la del doctor Hammer. Y es muy impresionante cómo toda la enfermedad es un proceso y que cuando estamos como
en una etapa de la enfermedad es porque ya se está resolviendo una herida, un miedo. De hecho, el cáncer ya es, por ejemplo, primero es la encapsulación de ese miedo, por eso se transforma en una cosa ahí, pero es para aislarlo del resto del cuerpo. Y para sanarlo, a veces lo logra, a veces no, ¿ya? Porque el cuerpo también hace lo que puede con lo que tiene. Como es algo físico, tiene sus limitaciones. Si bien nuestro ADN es potentísimo, tenemos esa capacidad de regenerarnos a nosotros, de autosanarnos. Por eso la sanación nunca viene de un terapeuta. El terapeuta solamente hace de puente para que tú, con tu poder sanador, lo hagas. Y para eso se requiere de tu voluntad de sanar, de estar bien, de salir de eso que te llevó a esa enfermedad finalmente, como ya es como una etapa muy avanzada del problema, de la herida, del dolor, del trauma, y todo es mental, todo esto está en la psique. Como la psique no la vemos, porque no es consciente, es inconsciente, la única forma de hacerse presente en nosotros es a través del cuerpo físico o de una enfermedad mental. Nuestro cuerpo es tan generoso que es capaz, como dice ahí, de enfermar para mostrarnos nuestra herida. Y muchas veces no sabemos, pero ¿por qué me enfermé? Y uno no dice por qué, ¿para qué me enfermé? ¿Para qué es esta enfermedad? ¿Qué me viene a mostrar a mí que todavía no estoy viendo, que me está causando daño, conflicto interno? Es todo un proceso. Hay una doctora que yo sigo mucho, a lo mejor la Vero la conoce, que es argentina, y ella habla de esto maravillosamente. Yo creo que yo no tengo palabras porque no es mi ámbito, no es mi... pero yo doy fe que el cuerpo te refleja una herida y que cuando tú vas a la causa, todo se resuelve. Soy fe, viví esa experiencia. ¿Ya? Y la doctora, yo en este momento creo que es de apellido, no sé si me acuerdo ahí a ver si la verito me puede, se acuerda ella, yo tengo mi mente tiene poca retención de cosas que dice que son tan importantes, pero esto para mí. Hola, Clau. Hola. No, tampoco me acuerdo del nombre, pero sí sé porque la busqué cuando en el curso que hicimos la sugeriste. La La sugerí. busqué, tiene una página también Mira, ella. búsquenla en la página web, se llama Yo Soy Nuevo Humano. Así se llama su página web. Yo Soy Nuevo Humano. Y ella enseña esto. Y no solo a médicos, a cualquier persona que quiera introducirse en este nuevo, Las 5 leyes biológicas. la nueva medicina. Y de hecho creo que pronto va a partir una nueva formación. Y ella es médico de universidad, médico de verdad, por decirlo de alguna forma, eh, por las instituciones públicas, y derivó a la medicina germánica y ella lleva 20 años de experiencia y de hecho ella es oncóloga, ahora me acabo de acordar, es oncóloga. Y ella ahora está en misión, descubrió, despertó y está ayudando a la nueva humanidad con su nueva medicina. Para los que le interesen, ella da mucho material gratuito, así que también ahí es bueno introducirse en esto. Ahí está Laisa Locoso, Yo Soy Nuevo Humano. Guadalupe Airoso. La Guadalupe. Que Sí. mirarla, gracias, Clau. Así que buen dato. Eso por hoy. Ya estamos listos. Nos pasamos un minuto, así que les agradezco infinitamente que estén aquí, sus presencias, los que nos van a oír después, y nos vemos la próxima semana. Besitos.